Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes en México. Quiero agradecer especialmente a la maestra Yolanda, pero también, ahora que los conozco mejor, a los compañeros de trabajo acá, ¿no? Que hemos hablado ahora un poco antes, Caridad y su compañero, y también saludo a mi compañera Lía Leaño, que trabaja como colega mía en México, en la capital. Hemos tenido una bella charla ahora, antes, contigo, Alberto, también. Sabemos, Alberto, que tu mujer te cortó el cabello en los tiempos de la pandemia. Conmigo fue mi hija hace unas semanas. Bueno, y estoy alegre de estar de nuevo con ustedes acá. Hace unas semanas, creo que eran hace unos 10 días, puede ser, que estuvimos juntos aquí también. Y yo tenía este tema de ciclos de esterilización norma europea. Por supuesto, para aquellos que estuvieron en aquellos días, lo voy a repetir. Disculpen, a lo mejor un poco más rápido, pero me pidieron también de hacer un update de esta charla con los tips para el control de infecciones en la vida diaria, puede ser, y también en un tema que quizás la mayoría de las preguntas en los chats de los odontólogos, no solamente en México, en el mundo entero, se refiere la pregunta al manejo de los aerosoles, ¿no? Entonces, voy a incorporar un poco también este tema en mi charla y vamos a ver si funciona eso. Sí, funciona. Quería hacer algunas observaciones antes preliminares, como las hice en la última vez. Ahora tenemos una pandemia nueva, grave, fuerte, que afecta a todo el mundo, pero este tema no es nuevo, ¿no? Entonces sabemos nosotros que hay más viajes, hay más riesgo. En el momento no hay viajes y vemos qué difícil que es, qué raro que es, que nadie pueda viajar, ni en el país mismo. Hay que tomar las medidas. Y yo, por ejemplo, que estoy acostumbrado a viajar 200.000 millas por año de avión, específicamente América Latina, y ya he hecho 50 viajes en mi vida a México, y ahora pues no hago ni un viaje, estoy aquí en casa y viajo a lo mejor en Alemania. Entonces sabemos acá que los viajes, que es un placer o es una necesidad también por los negocios o para viajar de vacaciones, han aumentado mucho en los últimos años. Aquí vemos un poco las cifras. Por ejemplo, los viajes de avión en los años 1950 teníamos 20 millones de viajes internacionales con los respectivos contactos por año. En el año 2000 ya eran 500 millones y la última cifra que tengo aquí en el año 2017 ya eran 4.000 millones en un mes. Entonces, hemos visto que tenemos... Disculpa, Oliver. No podemos ver tu presentación todavía. Ok. La presentación. De repente teníamos esto la última vez también, disculpen. ¿Ahora lo ven? Sí, gracias. Bueno, era el primer slide. Entonces tenemos un montón de viajes, por supuesto, agradables también, y tenemos los riesgos, pero aquí, como la introducción, hay muchos microorganismos. Maestra Yolanda, hablamos antes cuántos microorganismos hay en el metro o en el servicio público de la Ciudad de México, ¿no? Pues son muchos, ¿no? Pero también, en este caso, en nuestro cuerpo humano tenemos 10 veces una potencia más de microorganismos que células en nuestro cuerpo. Y aquí ven un poco cómo está repartido, digamos, también aquí en la boca. Entonces tenemos una grande cantidad de microorganismos, pero estos microorganismos no son microorganismos negativos, pueden ser positivos también. Vemos aquí que tenemos microorganismos conocidos que nos ayudan en alimentos, que nos ayudan aquí en tratamientos diabéticos. Entonces sabemos que convivimos con una grande cantidad de bacterias, también que tiene un efecto muy positivo en nuestra vida. Un poco tenemos unos microorganismos que son los extremófilos, que es una palabra a lo mejor un poco nueva para muchos
son organismos que son muy resistentes y ven un poco aquí que estos organismos sobreviven a temperaturas de menos 17 grados, quiere decir una temperatura nunca vista en México, pero en Alemania sí, a lo mejor en algunos inviernos fríos, hasta una temperatura de 130 grados. Y después vamos a ver por qué los autoclaves, por ejemplo, esterilizan con 134 o 135 grados. Aguantan ácido, alcalinidad, salinidad y una gran depresión de hasta 2000 bares. Quiere decir, estos microorganismos aguantan el World Trade Center de México, de la capital, encima de ellos, sin desaparecer. Y tenemos estos microorganismos ya comprobados que tienen 5000 años de edad. Quiere decir, de las pirámides de Egipto. Entonces es un tema bastante interesante. Vemos aquí los microorganismos y vemos aquí abajo, disculpen que lo haga un poco más rápido para aquellos que ya lo han visto, para después tener los otros temas. Aquí abajo vemos un poco la cadena de los microorganismos, cómo se reproducen, ¿no? En pocas horas a una cantidad inmensa. Y todos sabemos que el tratamiento de antibióticos no hace desaparecer estos microorganismos, sino que frena su crecimiento, ¿no? O baja el crecimiento. Y es un tema en el control de infecciones, es importante, independiente de la pandemia del momento. Siempre tenemos ese problema de los microorganismos y de los antibióticos, que también los microorganismos tienen resistencia a los antibióticos, específicamente en países de América Latina, donde hay un consumo alto. Oliver, un favorzote. Fíjate que la presentación la tenemos, pero como modo visualización tuya. Se ve más pequeño. No sé si le puedes poner como presentación en pantalla completa. Sí, ok, pero déjame ver. Eso tiene que ver que tengo varias pantallas. Creo que es en presentación como pantalla, como ventana. Sí, porque tengo que cambiar la ventana, perdón, porque tengo varias pantallas. Vamos a ver si funciona ahora. ¿Se ve ahora? No, se sigue viendo igual. Ajá. En la parte de abajo de la presentación, están en el tercer recuadro, Pero si no hay es como nada, una pantalla. Si le damos ahí... Pero sí se ve bien, para que podamos continuar, porque sí se ve bien, La mayoría en el chat está señalando que sí se ve, Sí, se ve bien, porque no sé, porque el tema es que tengo varias pantallas aquí enfrente mío. Sí, yo creo que la mayoría está señalando que se ve bien. Yo creo que es importante. Lía, ¿qué dices tú? Porque... Sí se ve bien, Oliver, podemos continuar. ¿Sí? Perdón, voy a intentar. Sí, aquí varios en el chat se ve bien, la verdad, o sea, se ve muy bien. Se ve, pero ojalá se pudiera hacer la pantalla completa, porque toca leer muy de cerca las letras. Sí. Exacto. Entonces, en el PowerPoint, yo creo que en el PowerPoint es donde debes hacerla grande. No, es que, Lía, yo tengo varias pantallas. Uno está grande, Yo sé. como la veo, y no sé cómo ponerlo ahí en ese lugar. Ok. Es un poco raro, pero voy a intentarlo la última vez y no tenemos que continuar hasta. Sí. No, pues no. Dice que se entiende y se ve bien. Sigamos. Ajá. Espera un momento.
A ver, ¿ahora o no? Sigue, No. sigamos así. Bueno, disculpen, pero así seguimos así, ¿no? Está bien, sí. Gracias. Bueno, estábamos aquí, disculpen, en la reproducción de las bacterias y como había dicho antes cuando hablábamos, maestra Yolanda, aquí ven un poco el caso del SARS de coronavirus en el 2003, ¿no? ¿Lo ven bien? Sí, sí se ve bien. Ok, entonces en el 2003 teníamos un coronavirus del grupo similar que ahora y teníamos una supuesta pandemia en los 5 continentes con apenas 8.000 pacientes y con apenas 800 muertos, ¿no? Y entonces la pandemia realmente como se esperaba no salió y creo que mi opinión es que mucha gente se acuerda de esto y dice en aquella época no salió nada de la pandemia, pero en el momento aquí vemos la pandemia que también salió de China en esa época, en el 2003, y con relativamente pocos muertos. Vemos aquí también que el origen de estos animales era el mismo. Y aquí vemos los resultados, como mostré en la última vez, de la pandemia actual. Aquí teníamos cifras del 14 de abril y vemos aquí abajo que, bueno, tenemos acá casi 2 millones de casos con 120.000 muertos y en un mes después, justamente fue el día que hice mi última charla con ustedes, teníamos una cantidad de infectados de 4.300.000 y estos son las cifras de hoy, ¿no? Ven las cifras de hoy, tenemos mundialmente 7 millones de infectados y ya llegamos a más de 400.000 muertos. Entonces, ahí se ve para aquellos que piensan que esta pandemia a lo mejor no existe de tal manera que se piensa, que es un tema muy grave, que afecta a casi 200 países en el mundo. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta página de internet, todos los datos de su país, de México. Yo puedo ver el del mío, de Alemania, y ahí también ven las informaciones que son más importantes. Cuántos infectados hay depende siempre de la cantidad de test que hacen ustedes en su país. Por lo que sé yo, que miré las cifras hoy en México, se hacen muy pocos test. Quiere decir que la cifra que pone ahí de, no sé, 150.000 infectados o algo así, puede ser que sea mucho más alta porque se han hecho muy pocos tests, ¿no? Y entonces siempre hay que ver y aconsejo de ver, no sé, cada día o cada vez en la semana estos datos y comparar los datos con sus detalles. Aquí lo pueden ver en esta página de internet, ¿no? Independiente de esta pandemia, aquí vemos un poco las cifras. En el año aproximadamente tenemos unos 56 millones de muertos en el mundo. En los países, digamos, de primer mundo, supuestamente de primer mundo, el primer índice de muertos siempre es sobre las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Esto tiene que ver con la alimentación, que muchas veces es demasiado y no muy buena, y vemos aquí que en segundo lugar tenemos las enfermedades infecciosas y en tercer lugar el cáncer. En el cuarto lugar las lesiones son, por ejemplo, también están incluidos los accidentes de carro, por ejemplo, y aquí ven un poco la evolución en los últimos años. Estos son datos de la Organización de Salud Mundial del 2020, y aquí ven que hay una evolución un poco en las infecciones aquí, en las enfermedades infecciosas también, y en el próximo slide ven la mortalidad, por ejemplo, de esos 56 millones de personas que fallecen en el mundo. Aquí vemos que AIDS, por ejemplo, sigue teniendo una mortalidad de más de 1,5 millones de personas por año, con 34 millones de infectados. Si se acuerdan bien, al principio esta enfermedad era
de alguna manera una condena de muerte. Se encontraron medicamentos para que la gente sobreviva, pero no se encontró una vacuna todavía para AIDS, igualmente que no se encontró una vacuna para malaria, ¿no? Aquí ven diferentes otras enfermedades infecciosas, aquí por ejemplo como tuberculosis, pero aquí en hepatitis B ven por ejemplo una enfermedad con una grande mortalidad y con una grande cantidad de infectados, que es muy importante para los odontólogos porque se transmite muy rápidamente, es muy volátil, y aunque sean vacunados, los dentistas tienen un índice, dependiendo del país, de un 10 a un 25% de mayor tasa de infección de hepatitis B, ¿no? Ahí vemos que el control de infecciones, específicamente para ustedes, los odontólogos, es muy importante para proteger a los pacientes, a ustedes mismos, a su equipo de trabajo y sus familias. Otro tema muy interesante, ustedes saben, yo les llamo de Alemania, yo soy alemán, vivo en Alemania, y las infecciones nosocomiales, que en realidad son infecciones, para llamarlo un poco más fácil, colaterales, son infecciones que alguien tiene, se contagia cuando hace un tratamiento médico, cuando va a un hospital o un consultorio médico. Y, por ejemplo, en Alemania, más de 15 millones de personas reciben un tratamiento médico por año, y de estos 15 millones se infectan 800.000 personas ahí en colaterales, en el lugar donde son atendidos, que antes no tenían. Y la mortalidad desde un 2.5%, quiere decir que 20.000 personas aproximadamente mueren por estas infecciones colaterales en los hospitales, y hay muchas fuentes que hablan de muchas más personas, ¿no? Aquí vemos un poco la comparación de estas infecciones colaterales. Por ejemplo, en Estados Unidos, ahí tenemos 1.700.000 infecciones por año, y tenemos un índice, un porcentaje de muertes que es bastante alto para un país como Estados Unidos. En la Comunidad Europea tenemos más infecciones por año colaterales, pero tenemos un índice, una mortalidad menor, que es menos que 1%. Yo refiero a ese tema porque ese tema tiene que ver con control de infecciones, porque esas infecciones colaterales se deben a problemas de control de infecciones, específicamente en tratamientos médicos en hospitales. Después de esta introducción, quiero pasar un poco a las normas de los diferentes ciclos de esterilización. Y en Europa, hace unos 15 años, hemos creado una norma que se atiende en muchos países, la norma europea 13.060, que se dedica a los esterilizadores en los consultorios de odontología. Hablamos de la esterilización moderna. Como dije en mi última charla, la profesión odontológica es bastante antigua. Creemos hoy, los científicos, los historiadores, que tiene más de 9.000 años. Y también, digamos, con la odontología moderna, aquí ven un poco los instrumentos del Pierre Fauchard, un francés que es bastante conocido, también creo en México, que hay una asociación que algunos doctores mexicanos que conozco hacen parte, creó estos instrumentos modernos de la odontología, ya que yo no soy odontólogo, estos instrumentos para torturar a los pacientes, ¿no? Como lo ven los pacientes de su lado, y ven que no han cambiado tanto hasta hoy, digamos, ¿no? Muchos son similares, son más modernos, pero inclusive aquí 200 años después de Fauchard ya tenía un inglés que hizo un tipo de autoclave, digamos, de esterilizador. Entonces ya se conocía en esa época, hace cientos de años, los peligros de infecciones en la odontología. Y claro, por supuesto, hoy estos instrumentos son más complejos, son más modernos, pero igualmente los autoclaves que existen también, ¿no? Para explicar un poco, yo creo que en México también hay en muchos lugares autoclaves de calor seco, ¿cierto? Y aquí ven un poco la explicación por qué hoy en día los autoclaves modernos
son de calor húmedo, de vapor. Aquí arriba ven un poco si ustedes exponen en calor seco un producto que quieren esterilizar, necesitan 180 grados por 60 minutos o 160 grados por 90 minutos. Quiere decir que ustedes necesitan un tiempo muy, muy largo para esterilizar y al mismo tiempo estos 180 grados o 160 grados no existe, por ejemplo, pieza de mano que aguante esas temperaturas, por ejemplo, por el material de grasa que tienen los rodamientos, ¿no?, de una turbina. Entonces, no es un método adecuado para esterilizar ni por el tiempo ni por el calor que producen. Entonces, es desadecuado independiente de la marca. Aquí abajo ven cómo funciona el vapor. Tienen ustedes en una esterilización de instrumentos normal 134 grados y la meseta de esterilización, quiere decir esa parte donde realmente se aplica el calor al producto, demora solamente 3 minutos y en el caso, después vemos por qué en los materiales porosos textiles con 121 grados son 15 minutos. ¿Se acuerdan de estas bacterias súper antiguas, súper resistentes que aguantan 130 grados de temperatura, que sobreviven en 5.000 años? Pues ahora saben por qué la temperatura de un autoclave moderno es de 134 grados, porque justamente necesitamos más de 130 grados para eliminar estas bacterias, ¿no? La norma califica también en la nomenclatura diferentes tipos de carga, son productos sólidos. En total hay 18 tipos de carga, pero lo quiero resumir en 3 tipos de carga para que sea un poco más fácil. Tenemos carga sólida, tenemos carga porosa, que es carga textil, que son prendas, y tenemos carga hueca. Hueca significa carga con productos que tienen cavidades. Por supuesto, productos de carga hueca son más difíciles de autoclavar porque, digamos, la cavidad le da cobijo, por ejemplo, a bacterias y es mucho más difícil que el vapor penetre estas cavidades y que esterilice este lugar, ¿no? Aquí vemos una carga sólida típica, por ejemplo, tenemos aquí los instrumentos de todo el día que conocen. Estos instrumentos de carga sólida son bastante fáciles de esterilizar y ya desinfectándolos bien, ya están bien manejados, ¿no? Tienen superficies lisas, no tienen ranuras, no tienen cavidades, es bastante fácil. Aquí tenemos, por ejemplo, una carga que a lo mejor alguien se pregunta, ¿esto es hueco? ¿Esto es sólido? Aquí tenemos ranuras, tenemos orificios, tenemos conductos. Esto es considerado por la norma europea como carga hueca porque es más difícil de esterilizar. Y también aquí, por ejemplo, tijeras y forceps tienen ranuras. Aquí ya no es tan fácil de llegar a los puntos donde bacterias pueden estar y reciben cobijo. Y aquí ven instrumentos, por ejemplo, los nuestros, de nuestra marca, pero igualmente de otras compañías que tienen, lógicamente, conductos de spray, tienen superficies aquí que son lisas, pero por dentro son complejas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una turbina, una pieza de mano con luz LED autogenerada, tenemos un generador, tenemos contactos eléctricos, tenemos canales de spray, tenemos partes mecánicas de miniatura complejas. Entonces, estos productos son difíciles de esterilizar, pero justamente es necesario de esterilizarlos bien. El producto le vi a unos años, un espejito motórico, por ejemplo. Normalmente un espejo es un producto sólido de metal, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, tenemos aquí una situación más compleja. Disculpen. Aquí vemos, por ejemplo, que en un consultorio dental, hoy en día, yo diría que la mayoría de la carga es hueca y no sólida, ¿no? Porque para desinfectar un espejito, un producto sólido, no hay grandes problemas, ya con la desinfección se puede llegar muy lejos. Y tenemos también, después de los productos sólidos y huecos, tenemos la carga textil, porosa. Ya sé que hoy en día se usan cada vez más desechables, productos
que no se tienen que lavar o autoclavar, pero estos autoclaves de grado médico de la norma europea tienen un ciclo específico para autoclavar esta carga porosa. ¿Y por qué lo digo también? Porque después de la última charla, muchos me pidieron informaciones, porque es un tema nuevo. En estos autoclaves se pueden esterilizar mascarillas, ¿no? Cubrebocas, ¿no? Y aquí vemos un poco, lo pueden leer en este link, cómo se hace en concreto, y ya que están grabando esta sesión, también después pueden ver estos links, ¿no? Alberto, es bastante fácil. Y, por ejemplo, en nuestros autoclaves de grado médico pueden esterilizar 60 máscaras a la vez. Y en nuestros otros autoclaves que siguen la norma de Estados Unidos, ST55, pueden esterilizar 20 máscaras. Hasta ahora el tema de las máscaras, de esterilizarlas, nunca fue un problema, pero aquí también en Italia, en Alemania, en muchos países tuvo una escasez increíble de máscaras cuando tuvimos el brote, que en Italia, por ejemplo, murieron miles de personas, también del personal médico, porque no tenían la protección adecuada. Aquí ven un poco la carga textil para máscaras, funciona con 121 grados, quiere decir una temperatura menor que para los instrumentos de 135, porque específicamente materiales de algodón, por ejemplo, no aguantan esa temperatura de 135 y para llegar al resultado, pues es necesario tener menos grados, pero entonces tenemos más tiempo de exposición. Si se acuerdan, instrumentos 3 minutos, 134, y materiales porosos, en este caso, por ejemplo, 121 grados y 15 minutos. Entonces tenemos una exposición más larga de estos productos, pero es posible, aquí ven que pueden embolsar sin problemas estas máscaras. Si las embolsan, después las pueden utilizar y almacenar y están estériles después de esterilizarlas. También hubo unas consultas para mis colegas en el mundo entero, pues no hay otros métodos alternativos para esterilizar estas máscaras. Había preguntas, por ejemplo, como exponerlas al sol, colocarlas en un congelador, por ejemplo, ¿por qué no? Uso de una olla, quiere decir con agua, desinfectarlas con alcohol, después secarlas, agua caliente y jabón, secador de pelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, había muchas formas creativas de reutilizar esas máscaras específicamente para ciudadanos normales, porque no había máscaras, ¿no? Y, por ejemplo, colocarlas en un horno de 70 grados, ¿no? O colocarlas sobre, digamos, una olla con vapor, digamos, en la cocina, y básicamente todas estas opciones no son válidas, no son seguras. La única que quizás funcione es el horno con más de 70 grados. En un horno de casa, por ejemplo, si alguien tiene máscaras para usar este horno. O podría ser en el consultorio, en un horno de calor seco, por ejemplo, de 70 a 80 grados durante 30 minutos, ¿no? Interesante es que las informaciones que hay en el momento de los expertos algunos dicen que sí, algunos otros que no. Tenemos que aprender en el momento, y específicamente los odontólogos, que cuando se trata de investigaciones que tienen poca evidencia, también puede ser que haya opiniones diferentes en el momento. Entonces, viendo que hay opiniones diferentes de estos métodos alternativos en el horno, por ejemplo, y hay opiniones diferentes, como ven aquí en esta pantalla, creo que tampoco es una posibilidad confiable de usar un horno, por ejemplo, para esterilizar máscaras. Esa pregunta es nueva porque las máscaras normalmente son desechables y nosotros en la pandemia en Europa, en Austria, en Alemania, hemos recibido permisos del gobierno para esterilizar máscaras desechables
porque han hecho rápidos estudios para comprobar que esterilizándolas con un esterilizador de grado médico, las máscaras después están estériles, ¿no? Eso es importante de saber porque había una falta grande de máscaras. Es solamente un poco a las preguntas que surgieron en este tema, ¿no? Y básicamente tenemos que ver que hay unas precauciones generales con las máscaras. Claro que máscaras que estén muy sucias y dañadas no aconsejamos a esterilizar. Hay que desinfectar las manos antes de quitarse la máscara y usarla antes de ponerse una nueva. Agarrar la máscara por el cordón elástico. Creo que son todos temas que ustedes saben perfectamente, pero en el día a día se da uno cuenta que tan fácil no es, ¿no? Porque uno se descuida en este trabajo de usar las máscaras, porque las máscaras que se usaban hasta ahora, quirúrgicas, por ejemplo, en realidad son para proteger, ¿no?, el paciente, el campo de trabajo, de una infección del dentista o del médico, ¿no? Pero no es viceversa, ¿no? Entonces hay una situación completamente diferente con las máscaras, y las máscaras deben ser almacenadas en seco antes y después de la esterilización, y creo que también las personas que manejan las máscaras y la esterilización y de tratar de las máscaras tienen que ser instruidas debidamente, ¿no? Es una buena opción de escribir con un rotulador en una máscara cuántas veces la vas a reusar o la has reusado, ¿no? Porque básicamente se aconseja de reusar las máscaras después de esterilizar a lo mejor 1 o 2 veces, pero no eternamente, ¿no? Por consecuencia, hay que revisar físicamente las máscaras, específicamente aquellas que llevan válvulas, si están bien. Y hay diferentes tipos de máscaras. Máscaras quirúrgicas o las máscaras FFP2. No estoy seguro si todos conocen esos nombres en México de estas máscaras, porque es algo bastante nuevo en la nomenclatura, pero son nombres internacionales para diferentes tipos de máscaras. Y también hay regulaciones, cuántas horas por máximo se deben usar esas máscaras, pero aquí les ruego de ver las informaciones que tienen los productores de las máscaras en sus productos, y es lo más fácil de considerar, ¿no? Claro que no debemos tocar el papel de filtración de la máscara en cualquier lugar, y hay que tratarlas con mucho cuidado. Y las máscaras tienen que ser reemplazadas cuando están húmedas porque tienen un efecto capilar, ¿no? Quiere decir, ustedes se han dado cuenta que trabajar con una máscara FFP2 es muy difícil porque es muy difícil de respirar, cuesta mucho, hay humedad. Si alguien lleva gafas, por ejemplo, bueno, es un agobio de utilizar esas máscaras y es necesario, pero hay que tomar estos cuidados, ¿no? Claro, la conclusión es que cuando se reutilizan máscaras es, digamos, una cosa de emergencia. En el caso de que no haya máscara suficiente, sabemos que al principio no había máscaras, ahora ya hay muchas más máscaras disponibles, pero no en todos los lugares hay. Y como había dicho antes, las máscaras se deben reutilizar y ser reprocesadas máximo de 1 a 2 veces. Y hay muchas máscaras disponibles en el mercado. Y sinceramente no todas las máscaras tienen la misma calidad y es imposible de dar una opinión sobre esos cientos de tipos de máscaras que existen en el mercado. Creo que es bueno comprar una máscara de una buena marca, por lo menos se tiene más fe
que una máscara clandestina que viene de cualquier lugar sin control de seguridad, ¿no? Entonces aquí vemos un tema que tiene las máscaras de FFP2 y 3, ¿no? Nosotros aconsejamos a usar máscaras sin filtro en la máscara porque el filtro no es apto, porque el filtro filtra de fuera para adentro, pero no de dentro para afuera. Entonces realmente no es la máscara adecuada para un tratamiento odontológico, ¿no? Y aquí abajo, si lo quieren ver con calma, ven un análisis, un estudio también, como la reducción esto es un valor CFU, digamos, de partículas de bacterias en el ambiente, cómo máscaras pueden disminuir la carga de bacterias o la carga viral, ¿no? Aquí tenemos un tema del enjuague bucal antes del tratamiento dental, que voy a decir algo más después, que es un tema bastante interesante en el momento discutido en el tratamiento de aerosoles, ¿no? Bueno, volviendo a los ciclos de esterilización, básicamente esta norma europea tiene 3 posibles ciclos. Aquí vemos que hay un ciclo tipo N. Este es el ciclo N, viene de la palabra inglesa naked, desnudo. Este ciclo es para carga no porosa, no envuelta y no hueca, solamente es para carga sólida. Y conociendo yo México desde muchos años, desde 30 años, yo sé que en México, digamos, el 99% de los autoclaves son estos de tipo N. Son autoclaves de gravitación y esos son los autoclaves que en el momento ustedes usan normalmente en México. Existen ciclos de tipo S, que son ciclos específicos, son un poco complicados, se usan más en el rubro médico porque el productor del producto tiene que homologar en qué ciclo su producto puede ser esterilizado. Y finalmente existen los ciclos de tipo B, que viene de la palabra inglesa big, grande, y en realidad estos autoclaves de grado medio son derivados de los autoclaves grandes de los hospitales, ¿no? Y este tipo de ciclo B, de grado médico, está diseñado para cualquier tipo de carga que puedan cubrir estos autoclaves. Vemos aquí un poco cómo funciona un autoclave normal, que a lo mejor la mayoría usa, de tipo N. Tenemos aquí una inyección de agua en la cámara donde tenemos la carga, tenemos una resistencia, quiere decir que calienta la cámara, ¿no? Y produce calor, y después se saca el aire de esta cámara por una válvula, ¿no? Estos autoclaves son diseñados para carga sólida. Lo que pasa es que tienen un problema, que en la cámara, porque no tenemos una bomba de vacío, por ejemplo, tenemos una cantidad de aire residual aquí en la cámara, y este aire, si está contaminado, no puede ser autoclavado, porque si hay una bolsa de aire, el vapor no puede llegar dentro de la bolsa de aire. Lo mismo lo tenemos con la carga hueca, quiere decir con estos productos de carga hueca, o por ejemplo con piezas de mano. En las cavidades de esta carga, en la cámara, tenemos una cantidad de aire residual que puede estar contaminada y así no puede ser esterilizada esta parte de los productos o en la cámara. Entonces, esos autoclaves de tipo N, de ciclo N, no son aptos para cargas huecas. Y aquí vemos un ciclo de tipo B, de grado médico. Vemos aquí que tenemos al principio unos pulsos de pre-vacío fraccionado. Quiere decir, tenemos una bomba de vacío que vacía la cámara del aire que esté en la cámara. Después de haber vaciado la cámara a cierto nivel, tenemos una meseta de esterilización. Ese es el tiempo que siempre hablamos, que la carga está expuesta al calor de la esterilización por vapor, que en este caso con instrumentos serían 3 minutos, si se acuerdan, y en el caso de material poroso
sería aproximadamente 15 minutos, y después de, digamos, esterilizar este producto, tenemos un secado en varios pulsos, también por pulsos de vacío. Y aquí ven lo que dice la norma. ¿Por qué el prevacío es tan importante? Aquí tenemos varios pulsos de la bomba de vacío hasta llegar a una cantidad de 0,1% de aire residual en la cámara, y eso es lo que requiere la norma. ¿Se acuerdan que si hay aire en la cámara no podemos esterilizar estas bolsas de aire? Y esto es una norma que tienen que cumplir todos los productores que siguen esa norma. Quiere decir que es independiente absoluta de la marca. Después tenemos la meseta de esterilización, y después tenemos, a través de bombas de pulsos de bomba de vacío, tenemos el secado. Es importante saber por qué tenemos varios pulsos, porque si tuviésemos un pulso solamente para llegar a este resultado, tendríamos que tener una bomba de vacío del tamaño de, no sé, de una caja gigante, ¿no? Entonces, hacemos varios pulsos hasta llegar justamente a este valor que exige la norma. Entonces, la cámara está vacía de aire hasta llegar a un valor de 0,1% de la cámara de aire, y donde no hay aire, no hay agua, no hay residuos, el vapor después puede llegar para transmitir el calor necesario para esterilizar los productos, ¿no? Aquí vemos un poco, podemos ver aquí también, quizás lo más difícil de esterilizar en un autoclave sea un tubo de irrigación. Aquellos de ustedes que trabajan, por ejemplo, con implantología, saben que tienen tubos de irrigación que pueden tener, no sé, 1,50 m, 2 metros, tienen 3 milímetros de diámetro, y aquí colocamos en un tubo de irrigación aquí café para verlo mejor. Y claro, en los autoclaves de ciclo N ven que no tienen una bomba de vacío, entonces no pueden sacar, por ejemplo, bolsas de aire o líquidos en este tema, o agua o café, y entonces cuando hay un residuo de este café, de agua, de bolsas de aire en este tubo, el vapor no puede llegar y esterilizar esta parte. Entonces, si hay contagio, no va a ser eliminado. Quiere decir, un tubo de irrigación nunca lo usen para esterilizar con un autoclave normal de tipo N. Entonces usen mejor un tubo de irrigación desechable, porque si no tendrían un grande riesgo de contaminar, ¿no? Importante también, ¿se acuerdan que la fase final del autoclave por los pulsos de vacío es de secar, digamos, el producto, el embolsado? Y aquí tenemos una frase de una de las revistas más importantes, en este caso de Australia, de control de infecciones. Quiere decir que solamente una carga absolutamente seca se considera como estéril, y una carga que todavía no está húmeda no es considerada como estéril, porque se puede contaminar de nuevo. Espero que puedan leer la frase, aunque sea más pequeño en la pantalla, ¿sí? Lía, di que sí, hazme una señal, si puedes leerlo. Muy bien, muchas gracias. Ahí también Jaime César también me dio la señal que lo está viendo bien. Y aquí ven por qué es así. Si ven un embolsado en un autoclave, normalmente el embolsado tiene una capa impermeable que ven acá, ¿no? Y tiene una capa porosa. En esta imagen, para mostrarlo, está al revés. Tendría que estar al revés en la bandeja, porque normalmente colocan la parte impermeable para abajo y la que respira para encima, ¿no? Pero aquí ven que está mojado todavía. Si abren la puerta del autoclave y esto está mojado, esto tiene un efecto capilar y pueden, digamos, tener un problema de nuevo de contaminación del embolsado. Entonces, como una provocación les digo, si tienen un autoclave que no seca con puerta cerrada, ¿para qué embolsan? No sirve para nada, ¿no? Entonces, es tan importante que cuando sea autoclavado con puerta cerrada, que el embolsado esté seco. Esto hace parte también de un control de infecciones, ¿no? Y entonces ustedes ven, estos son instrumentos reales que nos llegan a nosotros en nuestra fábrica, son reales, no son maquillados.
de instrumentos que no fueron debidamente secados, ¿no? Primero, afecta la vida útil del instrumento, pero todo esto llega a la boca de los próximos pacientes, ¿no? Entonces, no sé, aquí ven un poco, esto puede ser que fue el restaurante del lunes, ¿no? Y aquí tenemos el martes alguna otra comida. Entonces pueden tener un montón de residuos y esto si los instrumentos por dentro no son debidamente secados, ¿no? Y aquí ven los mismos productos, justamente el mismo procesado y esterilizado en un autoclave de grado médico que seca debidamente estos productos típicos. Aquí ven rodamientos, aquí ven partes, engranajes de un cuadrángulo, ¿no? Entonces ven aquí diferentes productos, son típicos para productos odontológicos, de piezas de mano, ¿no? Aquí ven de nuevo los diferentes ciclos, tipo ciclo B, independiente de la marca, grado médico, un ciclo completo, fase de prevacío, mesa de esterilización, secado con la bomba de vacío. Aquí ven un ciclo de los autoclaves que normalmente usan ustedes, en la mayoría de los consultorios, quiere decir hay solamente una meseta de esterilización, calientan, puede ser un horno, pero no es un ciclo completo. Y aquí ven el ciclo S, que es específico, que en la odontología no cuenta tanto, digamos, en este rubro. Y aquí ven un poco la norma de ciclos de tipo N. Carga sólida pueden esterilizar, sí, pero todos los otros, quiere decir embolsados, huecos, poroso, estos autoclaves no son aptos, no funcionan. Esto es la razón porque la infección cruzada, por ejemplo, de hepatitis B con los odontólogos, por ejemplo, en el país de mi mujer, que viene de Brasil, es tan alto. Porque estos autoclaves normales no consiguen esterilizar adecuadamente carga hueca, piezas de mano, y por ejemplo, un virus como hepatitis B se transmite por saliva, por aerosol muy rápidamente, ¿no? Es rápido, y también debemos saber que hoy en día el coronavirus es un virus muy volátil. Estaba hablando con la maestra Yolanda antes de esta charla ahora, estamos hablando, por ejemplo, de la viruela, ¿no? Cuando nuestros amigos españoles llegaron a México, pues fue un desastre específicamente hace 500 años con la viruela, porque es un virus muy volátil que se transmite muy fácil y estamos en una situación hoy que también tenemos una pandemia de un virus que no sabiendo exactamente cómo se transmite en todos los lugares, pero sabemos que el brote es inmenso, que se transmite de una manera desconocida en otros virus y es muy fuerte, ¿no? Entonces el recordatorio, el resumen, es un poco, no todos los ciclos de esterilizadores son apropiados para todos los tipos de carga y que la responsabilidad de elegir, no la marca, no el precio, sino del ciclo adecuado y de las medidas es del propio odontólogo para proteger al paciente, a sí mismo, a su asistente y a sus familias, ¿no? Entonces eso es la responsabilidad que no tiene que ver con la pandemia que ya existía antes, pero que ahora de alguna manera es más seria porque el tema nos afecta a todos y nadie de nosotros está protegido de este virus, ni pobres, ni ricos, ni altos, ni bajos, ¿no? Entonces es un tema bastante fuerte, Alberto, ¿no? Te veo que estás también con la misma opinión, que no nos podemos proteger de ese virus, claro, y un autoclave de grado médico. Aquí vemos la asistente no tiene que pensar en qué ciclo meter los productos, qué productos. El autoclave de grado médico esteriliza cualquier producto con bioseguridad, ¿no? Bueno, tenemos los diferentes ciclos, como había dicho antes, un ciclo de grado médico para instrumentos de 135 grados, 34 grados con una cierta presión. Aquí ven de 2 bares .1. Se puede autoclavar todo tipo de carga y eso es lo importante, que aquí todo esté verde con un sí. Tenemos un ciclo seguro, repito, independiente de una marca. Ustedes tienen que vigilar que trabajen con un ciclo adecuado. Aquí vemos un ciclo de higiene y de tratamiento, aquí del RKI. El RKI en Alemania, en mi país, es como el Ministerio de Salud, que da consejos
para autoclavar, y aquí vemos que tenemos aquí un tratamiento. Nosotros tenemos muchos instrumentos que se pueden desmontar porque se pueden limpiar mucho más fácil, específicamente los instrumentos de cirugía, que la sangre coagulada es un problema. Tenemos una limpieza y desinfección, puede ser manual o puede ser con máquinas de reproceso. Muy importante, mucha gente confunde desinfección con esterilización, son dos cosas totalmente diferentes, el grado, ¿no? Y productos que no estén limpios no pueden ser esterilizados. Eso también es muy importante, el autoclave no limpia, entonces hay que seguir esos pasos. Aquí siempre me río porque no hay que olvidar de montarlos de nuevo, los instrumentos, ¿no? Porque después se lubrican, ¿no? Se lubrican montados antes de embolsarlos y antes de esterilizarlos, porque buenos lubricantes aguantan la esterilización y claro, no podríamos lubricarlos después de esterilizarlos porque los tendríamos contagiados de nuevo, ¿no? Entonces, un típico círculo, aquí un típico ciclo de higiene que hay que respetar en el protocolo. Aquí ven, por ejemplo, dos test internacionales que no son de una marca. El test Helix, este simula un tubo de irrigación, ¿se acuerdan que es lo más difícil de esterilizar en un autoclave? Y tiene un detector al final que mide si el esterilizador ha logrado esterilizar este tubo que está aquí dentro enrollado. Ustedes pueden comprar esto por poco dinero y hacer la prueba en su autoclave. Mírenlo en el internet, se llama Test Helix, lo van a encontrar y hagan una prueba en su autoclave y van a ver el resultado. Este test aquí, Bowie, en DeepType, es un test internacional para hacer el mismo check, pero con materiales porosos, ¿no? Entonces, ustedes pueden comprobar si su autoclave es seguro o no lo es. Esto no lo confundan con un test biológico, ¿no? Todos los autoclaves de grado médico tienen que pasar continuamente este test. Y por eso les aconsejo de hacer la prueba en su consultorio y ya verán el resultado, que hay autoclaves que consiguen y otros que no. Entonces aquí es un poco la frase final. No los autoclaves de la marca X o Y cumplen, sino solamente cumplen bioseguridad 100%, los que cumplen con la norma 13060 de grado médico. Aquí he puesto 100%, en realidad son 99,69. Porque aquí se habla de una parte de 1.000.000 que puede estar contagiada. Más no existe. En realidad el 100% no existe, es 99,69, que es una parte de 1.000.000, para ser un poco más exacto en el valor, ¿no? Y esta norma tiene que cumplir esta bioseguridad. Bueno, un poco de lo que había hablado antes, tecnologías y tips para control de infecciones. Es lógico que el agua tiene que ser limpia de su unidad dental, ¿no? Agua limpia no significa que usen agua destilada, porque ustedes tienen un montón de conductos, mangueras, bombas en su unidad, y todos los productores de sillones les dan direcciones cómo hacer, no sé la palabra en español, flushing, ¿no? De contaminar su unidad debidamente. Esto es muy importante porque tienen que asegurar, después les vamos a ver, para evitar el aerosol, de que el agua llegue a su pieza de mano decontaminada. Si ustedes tienen, como yo lo vi muchas veces, un biofilm de bacterias en las mangueras, que poco a poco se desprende, eso va a entrar en la boca del paciente. Si eso está contaminado,
no solamente el líquido del agua, sino el aire también propulsor. Si ustedes tienen compresores no médicos que no tienen los filtros, los filtros adecuados, van a contaminar el aire y el agua que usan, que sale por las piezas de mano y las mangueras en la boca del paciente. Lo bueno de esta situación es que si quieren lo pueden hacer, y bien, y 100%. Pero hay que decir que hay que tomar mucho más cuidado con esto, y es un deber de ustedes. Y el segundo punto es una succión de alto volumen. Quiere decir, cuando tengan aerosol que sale por la propulsión de la turbina en la boca del paciente o cerca del campo de trabajo, tienen que tener una succión de alto volumen, con mucho volumen de litros, de succionar ese aerosol. Si, por ejemplo, usan una succión de Venturi, pues no tendrán una buena succión. Entonces, este tema es mucho más interesante en el tema de control de infecciones hoy en día que antes, pero siempre era así, que tiene que tener una buena succión. Y aquí, en paréntesis, ven que una opción puede ser también para reducir la carga del aerosol en el enjuague del paciente, pero esto es en el lado del paciente y lo voy a comentar después. En el tema de las piezas de mano, ustedes tienen que saber que una pieza de mano, una turbina propulsada por aire que rota a unos 350.000 revoluciones por minuto, consume unos 35 a 45 litros de aire por minuto. Claro, este aire sale como aire por la turbina, como aerosol. ¿Qué podemos hacer? Tenemos instrumentos, tecnologías como el cabezal higiénico, que, por ejemplo, que cuando ustedes apagan la turbina, el rotor sigue rotando y hay un efecto de aspiración, y este mecanismo impide o reduce la aspiración dentro de la turbina. Y tenemos aquí también una válvula antirretracción, por ejemplo, en nuestros productos, que impide que en la turbina le llegue por atrás, desde la manguera, desde la unidad material, pero lógicamente buenas unidades dentales ya tienen incorporada una válvula antirretracción antes de que salga de la manguera. Entonces, estos son maneras técnicas que nosotros tenemos, por ejemplo, y otros productores también. Esto fue un patente nuestro de WH, el cabezal higiénico, para no impedir, para reducir la carga de aspiración dentro de la turbina que después sale de nuevo al paciente o al próximo paciente, ¿no? Aquí vemos la turbina, el consumo de aire de una turbina, digamos unos 40 litros. Si vemos aquí a la derecha, tenemos un motor eléctrico, tiene una velocidad con mucho más torque reducida de 200.000 revoluciones por minuto, pero ya que no usa aire propulsor, solamente necesita el aire para el spray, y son de 1 a 5 litros por minuto solo. Quiere decir una décima parte o 100 veces menos que una turbina. Entonces, un motor eléctrico con un contraángulo, que la tracción es mecánica, produce mucho menos aerosol. Esto hay que entenderlo, es muy importante, porque el aerosol, como después vamos a ver, es un tema muy crucial, muy crítico. No es posible de evitar, lógicamente, en el consultorio odontológico el aerosol, pero hay que intentar de reducir este aerosol a una cantidad mínima. Por ejemplo, el uso de un motor eléctrico sería la mejor opción, pero entiendo que un motor eléctrico es mucho más costoso que una turbina. Eso, desgraciadamente, es el problema, pero bajo estas circunstancias del aire y del aerosol es muy importante considerar también la diferencia de un motor eléctrico, ¿no? Claro que en la limpieza, en la desinfección y la esterilización de instrumentos y piezas de mano, existen máquinas de reproceso de instrumentos. Quiere decir que existen máquinas que limpian el instrumento, al contrario que a mano, automáticamente en un proceso definido y validado. La máquina lo limpia en 35 segundos, siempre igual, perfecto,
y el asistente a lo mejor lo limpia cada vez de una manera específica y a lo mejor el viernes por la tarde algo menos, con prisa, si tiene trabajo y pacientes, ¿no? Entonces, en Europa, en Estados Unidos, se usan mucho estas máquinas de reproceso para limpiar los instrumentos porque ahorra dinero, ahorra lubricante, mejora la calidad y da mucha más vida útil para los instrumentos, ¿no? Existen esterilizadores de grado médico, según la norma que acabamos de ver, y también existen autoclaves que nosotros, por ejemplo, y otros producen según la norma ST55 de Estados Unidos. Es una buena norma, es mucho mejor que los autoclaves de ciclo N, y digamos tiene una potencia menos, ¿no?, de bioseguridad, son más lentos, tienen menos carga, y entonces la norma europea, por lo menos, como se llama en inglés, es el Golden Standard, es lo mejor que se puede utilizar en el momento en la bioseguridad de autoclaves para el consultorio odontológico. Tenemos sistemas de cabezal higiénico y tenemos productos que tienen un mínimo escape de aire en el cabezal, porque no todas las turbinas producen el mismo spray, ¿no? Hay que tener un equilibrio de potencia y de consumir menos aire, ¿no? Entonces, como siempre en la vida, muchas veces el mejor resultado es el buen equilibrio, ¿no? Aquí ven un poco el sistema de cabezal higiénico, aquí ven el rotor de una turbina, y básicamente cuando ustedes propulsan el aire de una turbina con el chorro de aire, cuando ustedes hacen el diagnóstico, paran la turbina, sueltan el pedal, el rotor sigue rotando, y ya que no hay aire propulsor, hay un efecto de aspiración, ¿no? Y este mecanismo lo hace circular y impide o reduce la cantidad de aire aspirado en la turbina, ¿no? Es importante saber que en los contraángulos, que son productos con un engranaje, cuando se suelta el pedal, el producto se para en el segundo. Quiere decir, en contraángulos y motores eléctricos no hay efecto de aspiración. Por eso ellos no necesitan una válvula o un cabezal higiénico, ¿no? Entonces, otra vez el motor eléctrico tiene ciertas ventajas comparado con la turbina. Aquí vemos, disculpen, aquí vemos una válvula antirretorno. Entonces, esto es un filtro de agua, eso está en el final de la turbina o en el acoplador. El acoplador quiere decir que impide de que el lado de la unidad regresen líquidos o aire, ¿no? Entonces, es como una barrera, pero como comenté antes, las buenas unidades ya tienen este filtro incorporado en la unidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo conozco la UNAM, por ejemplo, ¿no? Unidades de ABEC, por ejemplo, tienen estos filtros y sistemas de flushing incorporados en sus unidades, y otras buenas marcas también, por supuesto, ¿no? Aquí hay mucho texto, pero quiero también, con mucho gusto, al final tienen mi email, y Lía Leaño, mi colega aquí en México, también les puede responder las preguntas si quieren más detalles, pero no para cansarlos con demasiado texto aquí específico, ¿no? Aquí ven de nuevo la bonita imagen de la cadena de higiene, el circuito de higiene, tratamiento, limpieza y lubricación, embolsado y sellado, esterilización seguro, y aquí abajo pone trazabilidad. En muchos mercados del mundo, como en Alemania, el odontólogo, si se infectó el paciente y le demanda, el odontólogo tiene que probar que no fue él. Entonces, él tiene trazabilidad, que por ejemplo dice en el embolsado, pone el nombre del paciente, por ejemplo, lo que sea, o de la pieza, el número, y después lo ata con el sistema del paciente, ¿no? Y puede decir, la pieza que operé el paciente en el día, en la hora tal, fue esterilizada antes debidamente, y eso es trazabilidad, porque lógicamente el paciente no puede probar nada, pero el odontólogo tiene el deber de probar que hizo el protocolo adecuadamente, y por eso tenemos los instrumentos de trazabilidad en nuestros autoclaves, con sistemas electrónicos, con
con impresoras, con sistemas que pueden incorporar en su sistema del consultorio para hacer una trazabilidad del producto esterilizado, ¿no? Aquí, por ejemplo, ven una de estas máquinas de reproceso o dos, disculpen, dos aquí, para cuidar de sus instrumentos también de la vida útil, ¿no? Aquí ven una foto interesante. A la izquierda vemos aquí una pieza de un rotor, de una turbina, que siempre fue, o un engranaje aquí en contraángulo, que siempre fue limpiado o lubricado con una botella de aceite. Y con las nuestras, con un buen aceite. A la derecha, bajo el microscopio, vemos este mismo producto lubricado y limpiado con una máquina de reproceso. ¿No? Ven que el grado de limpieza, porque aquí la suciedad también perjudica el instrumento, ¿no? La vida útil, ¿no? Y claro, esto es mucho más difícil de esterilizar, porque si está sucio, la suciedad es como un acorazado para esterilizar. Y aquí ven que el ejercicio de limpiar, no solamente que ayuda en la vida útil del instrumento, también para limpiarlo y lubricarlo adecuadamente antes de esterilizarlo, pues es una grande ayuda. Estas máquinas todo el mundo las tiene en Estados Unidos, en Alemania, en Austria, en Francia, porque es un resultado positivo económico. Una vez que las piezas te duran mucho más y segundo, las limpias mejor para esterilizar, ¿no? Entonces es una inversión que tiene un retorno muy rápido, ¿no? Y finalmente quiero llegar un poco al punto del manejo de... Un momento, aquí. Del manejo de aerosoles y quiero hablar un poco de tendencias en el momento porque es un tema muy discutido. No hay respuestas que sirven para todo y hay que ver estas informaciones cada día. Un poco de explicaciones básicas. ¿Qué es un aerosol? Bueno, aerosol es una mezcla de partículas gaseosas, ¿no? Líquidas y sólidas. Consiste de pequeñas y muy pequeñas partículas de tamaños muy pequeños. Los aerosoles pueden permanecer en el aire hasta 30 minutos después del tratamiento y se pueden dispersar varios metros durante el tratamiento, ¿no? En las discusiones en el momento muchos hablan de que los aerosoles pueden permanecer en el aire mucho más de que 30 minutos, ¿no? Por eso hay que ventilar, ¿no? También el consultorio. Y se pueden realmente dispersar por muchos metros. No sé si ustedes se acuerdan también por ejemplo, de los trabajos de Acosta Gio de México, muy famoso, de la UNAM, de Estados Unidos, que lo filman con una cámara lenta y lo han colorado con un color rojo, ¿no? A los aerosoles de los tratamientos de profilaxis y ven que todo se contagia de rojo. El odontólogo agarra el teléfono, el asistente, en cualquier lugar y ahí ven que los aerosoles tienen metros cúbicos o cuadrados en el consultorio de propulsión, ¿no? Y aquí ven que hoy en día se piensa que el área de contaminación más fuerte es de 30 centímetros hasta 1,5 metros, ¿no? Quiere decir, alrededor de 1,5 metros de su campo de trabajo, de la boca del paciente, y lógicamente ustedes están en ese núcleo, ¿no? No pueden escapar. El odontólogo está dentro del huracán, digamos, ¿no? De aerosoles toda su vida. Bueno, ¿cómo se crea el aerosol? Físicamente se crean mediante la atomización, ¿no? En este caso, por ejemplo, atomización quiere decir la mezcla, por ejemplo, de un spray de agua y de aire. Y existen dos fuentes de aerosoles contaminados en el consultorio. Y claro, estos aerosoles salen de las piezas de mano, de los equipos rotatorios. Cuando vean aquí estas cifras aquí abajo, 3 y 4,
porque al final de mi presentación hay una relación de fuentes, bibliografía, y ya que esto va a ser grabado, ustedes si tienen interés, especialmente también los docentes, a lo mejor los docentes están aquí también, pueden ver esos estudios y compartirlos con los alumnos, porque son informaciones realmente interesantes. Y vemos aquí que las fuentes de los aerosoles contaminados pueden ser las piezas de mano, o las son, porque ahí de la punta de una pieza de mano sale el spray, por ejemplo, también de instrumentos oscilantes, quiere decir de piezos, por ejemplo, ¿no? de profilaxis, ¿no? o de cirugía, ¿no? Ellos también hacen un grande aerosol y claro, todo esto tiene que ver con saliva, con el spray, con el agua, refrigerante, entonces todo esto en consecuencia produce los aerosoles. Pero claro, como habíamos dicho antes, los aerosoles que se alimentan del agua y del aire que viene de la unidad, los podemos procesar, que sean limpios, ¿no? Entonces, un contagio de los aerosoles de la parte de la unidad lo podemos eliminar perfectamente con las medidas que podemos hablar, que hemos hablado antes también. Y claro, la segunda parte de los aerosoles es el mismo paciente, ¿no? Quiere decir que el paciente con su tejido blando, en la cavidad oral, con sus microbios, con su saliva, posiblemente con su sangre, y por ejemplo, si tienen un paciente infectado de corona, tendrán un aerosol que viene del pulmón, por ejemplo, ¿no? En la boca. Entonces ahí es mucho más difícil de manejar esto porque es el mismo paciente que produce estos aerosoles y como he dicho antes, si después tienen un sistema de succión que no es bueno, tienen una turbina que consume mucho aire en vez de un motor eléctrico, van a repartir todos estos aerosoles inclusive fuera del paciente en el campo de trabajo con ustedes, con sus colegas y con sus asistentes, ¿no? Claro que entonces en el paciente, el aerosol que el mismo paciente produce de su boca, ahí tenemos una carga bacterial y viral, ¿no? Que se dispersa en todos los lugares, como hemos visto, del campo de trabajo y del consultorio. Vamos a ver acá, me he pasado una. Bueno, entonces el tema es un poco cómo podemos reducir esta carga bacteriana del paciente, porque hemos aprendido que antes el aspecto técnico de reducir la carga de los aerosoles por la unidad, por los instrumentos, lo podemos solucionar con técnica, con tecnología, ¿no? En el caso del paciente, hay algunos estudios que han demostrado, por ejemplo de China también, que después los pueden ver en la bibliografía, que se han hecho enjuagues bucales, por ejemplo con soluciones PVP al 0,2% o soluciones, por ejemplo, de peróxido de hidrógeno de 1% que reducen considerablemente o matan los microbios, incluido el virus de SARS. Y aquí también tenemos otras soluciones y lo verán aquí en los estudios, aquí en los números de referencia. Y también se demostró que clorohexidina en una concentración de 0,2 no es muy eficaz. ¿No? Aquí vemos que es inevitable que tengamos una contaminación posible de los aerosoles, que podemos reducir con esos tratamientos de estos enjuagues la contaminación. Pero les digo una cosa que es muy importante. Estas concentraciones son muy pequeñas. Concentraciones mayores no le podemos aplicar al paciente porque el material no lo resiste y ustedes no pueden echar líquidos y enjuagues continuamente en la boca, en la mucosa de un paciente. Yo me he consultado con varias personas, por ejemplo, tengo
Mi hermano, por ejemplo, mayor, trabajó como farmacéutico del Estado en Alemania 20 años en el Ministerio de Salud. Y yo le he consultado, él me ha dicho, porque les digo, yo solamente puedo replicar las tendencias que hay en el momento, que cuando un paciente, por ejemplo, está infectado de corona y exhala por el pulmón, por ejemplo, ¿no? Una carga viral, no lo podrán eliminar con enjuagues, ¿no? Seguramente que no. Lo pueden reducir. Por eso quiero decir que el enjuague es muy bueno para reducir. Y antes estaba hablando con la maestra Yolanda, antes de nuestra charla, que no hay ninguna opción que resuelve todos los problemas de golpe con una solución. Y estamos aprendiendo todos juntos, creo, cada día más. Y la cuestión es de ser mucho más cuidadoso, de reducir la carga viral y de bacterias, pero no la podremos eliminar, pero tenemos muchas tareas que hacer, creo, para mejorar este tema, ¿no? Aquí vemos... Bueno, aquí también tenemos un poco la consecuencia que podemos hacer para proteger, ¿no? Bueno, a los asistentes, colaboradores, a nosotros mismos y al paciente. Lógicamente, es importante desinfectar con mucho cuidado todas las superficies del equipo odontológico. Esto siempre fue hecho, lógicamente no se lo tengo que explicar, pero creo que ahora es mucho más intenso y que no se olvide nada para eliminar estos riesgos. Aquí es importante de usar las debidas protecciones individuales, como habíamos hablado antes, lógicamente que todo el mundo usa guantes, mascarillas y gafas, pero hemos hablado de diferentes mascarillas. Ahora el tema está más crítico, lo habíamos comparado antes, doctora Yolanda, que habíamos hablado que nosotros ya estamos un poco más tiempo que los estudiantes en los tiempos cuando surgió SIDA, ¿no? Se tomó unos cuidados mucho más fuertes en la mitad de los años 80 y el odontólogo, mi primer odontólogo, que es el padre de mi odontólogo de hoy en Alemania, en esa época nunca usaba guantes, ¿no? Solamente para cirugías, ¿no? Y después de la SIDA, por ejemplo, en la mitad de los años 80 se comenzó a usar guantes en todos los tratamientos. La eficacia del enjuague bucal, lo acabamos de hablar un poco, es reconocido, es probado, reduce la carga viral y de bacterias en la boca. Yo creo que es absolutamente necesario trabajar con un enjuague bucal en el momento. Y en el futuro tenemos equipos con capacidad de antirretroceso, ¿no? Lo que habíamos dicho antes de estas válvulas o las unidades. Es muy importante tener una muy buena succión. Ya ven, cada uno se debe preguntar qué tiene que invertir para el futuro, porque sinceramente yo conozco muchos odontólogos en América Latina al cabo de mi trabajo en los últimos 12 años, muchos líderes de opinión de diferentes países. Conozco Sidney Keenan, Brasil, Hirata, todos estos odontólogos de México, Miguel Ángel Díez, bueno, todos los que hay muchos en México también, y todos están preguntando qué podemos hacer para tener la confianza del paciente cuando después de la pandemia vuelven a nuestros consultorios. Y no puede ser que tengamos ollas de presión para esterilizar. Disculpen que sea tan directo, pero hay que hacer algo para que los pacientes tengan confianza, vuelvan al consultorio, porque hay muchas situaciones que no fueron adaptadas adecuadamente a un control de infección adecuado, ¿no? Y ahora tenemos el problema que nos afecta a todos, o si tienes lana, como se dice en México, o no tienes, no interesa, el COVID te agarra si no tienes mucho cuidado, ¿no? Entonces tenemos aquí una succión buena y claro, tenemos que descontaminar los conductos de agua de la unidad odontológica. Eso es muy importante, muy importante, porque muchos piensan que si usan, por ejemplo, si usas agua destilada, para dar un ejemplo que muchos en México usan, tienes que saber que el crecimiento de algas con agua destilada es mayor que con agua normal de la llave. Entonces tienes que tener productos para evitar el crecimiento de algas en las mangueras.
Y mucha gente piensa, yo uso agua destilada, no pasa nada. No, la unidad está lleno de algas, por ejemplo, biofilm, y la otra fuente es que nadie se da cuenta, muy peligroso, es el aire del compresor si no está descontaminado. En México usan compresores industriales, que aquí usan en Alemania los pintores. Eso es la verdad. Estos tienen a base de aceite y no seco, y los industriales no tienen los filtros adecuados, EPA, por ejemplo, que tienen los aviones para decontaminar el aire. Esto hay que saberlo, porque no hay escape, ¿no? Aunque cueste más dinero, pero no hay solución si no se descontamina la unidad. Y eso es muy importante de saber. Aquí ven la bibliografía. No se la voy a mostrar ahora mucho tiempo, porque lo pueden ver tranquilos si les interesa. Hay muchos estudios. En el momento hay que saber que muchos estudios se hicieron muy rápidos con pocos pacientes, porque todo el mundo presiona para saber algo del COVID, ¿no? Y también hay que tener un poco de cuidado. ¿Qué habíamos dicho? Para dar un resumen de nuevo, un poco en una hoja, manejo del aerosol en el consultorio dental, enjuague bucal, es muy importante, creo que es muy bueno. Aquí vemos un poco, aquí de nuevo, la historia del enjuague bucal. Aquí encontré un estudio muy reciente, del 19, de China, que lo explica realmente bien, ¿no? También el enjuague en los procedimientos usando un dique de goma, de hule, creo que le llaman en México, ¿no? Es una solución muy buena, y el llamado Cofadam, eso fue un americano que lo inventó hace 100 años, ¿no? Nuestro distribuidor en México, Ivoclar, tiene unos diques de hule que son fantásticos, de 3 dimensiones, que los aplican realmente, porque sé que cuesta mucho aplicar esto, tiempo y las ganas del paciente, pero en esta situación creo que el dique de goma es una solución adicional que cuesta $1 por paciente, ¿no? Y que es muy buena. Necesitamos una limpieza, desinfección, de lo que hemos hablado, y esterilización. Podemos usar productos con cabezal higiénico, con válvula antirretracción. Si tenemos más poder adquisitivo, queremos más torque y trabajo y rapidez eficaz, podemos usar motor eléctrico, que produce mucho menos aerosol. Tenemos que desinfectar el entorno clínico con seguridad, ¿no? Esas manchitas amarillas en el consultorio son sangre coagulada, ¿no? Yo como paciente es lo primero que miro, porque de odontólogo no sé nada, pero si veo esas manchas, por ejemplo, yo como paciente ya digo, aquí hay un fallo de limpieza, y seguramente el cocinero que no se lava las manos tampoco tiene una comida tan graciosa para comer, ¿no? En este aspecto, cuidado de la unidad dental, siempre cuidar de la unidad, de los filtros, reponerlos, del compresor, ¿no? Había una pregunta que me hizo algunos odontólogos: ¿por qué no usamos líquidos desinfectantes y antivirales en la unidad? Bueno, ¿que quieren matar al paciente o qué? ¿Echarles líquidos desinfectantes a chorro, no? No, eso no. Eso realmente, por lo menos, es posible usar esos líquidos para cuidar de la unidad, pero no creo que sea un método para hacer un enjuague brutal a lo bruto, ¿no? Poniendo líquidos desinfectantes. Ya sé que este amigo de Estados Unidos, el señor Donald, ¿no? Quería usar algunas jeringas con desinfectantes, y es trágico. Murieron no sé cuántos cientos de americanos porque lo intentaron, ¿no? Pero eso ya es muy trágico. Entonces creo que esta solución de usar líquidos desinfectantes y antivirales en la unidad para propulsarlos por toda la unidad no es una solución. Y además, al final, no se rían, pero la gestión de desechos médicos es un tema muy importante para controlarlo. Echar estos desechos médicos en los debidos compartimientos y hacerlo rápidamente, en vez de dejarlos ahí minutos en las bandejas o en ciertos lugares que pueden estar contaminados, ¿no? Vamos a ver. Aquí les comunico, porque claro, yo vengo de Alemania, entonces yo me informé,
bueno, ¿qué pasa con los colegas de ustedes en Alemania? ¿No? En Alemania hay una cámara oficial de los odontólogos que pueden ver aquí abajo, la dirección de internet. Y yo saqué esas informaciones el 30 de mayo, hace pocos días. ¿Y qué dicen ellos? ¿Qué dicen estos sabios alemanes? ¿No? Si lo son o no. Ellos dicen que ahora no hay pruebas de una transmisión por aerosoles, porque no hay evidencia clínica, ¿no? Con estudios. No obstante, se debe prestar especial atención a todas las actividades que entrañan la formación de aerosoles, ¿no? Yo les digo, de mi conocimiento, lo que yo miré, la probabilidad de que los aerosoles contaminen es altísima en los reportes científicos del momento. A lo mejor falte la evidencia clínica, porque tendrían que tener un año de estudios y casos clínicos y cientos y miles, pero mi impresión es, por eso le digo, estos son tendencias, estos son impresiones, y aquí el Colegio de Odontólogos Alemanes dice que no hay evidencia, pero dice, no obstante, tengan mucho cuidado con los aerosoles porque es un tema delicado, ¿no? ¿No? Eso tiene que ver, ¿no?, con una buena succión, por ejemplo. Claro, una succión muy buena retira aerosoles. En Alemania, por ejemplo, hay 3 temas que para ellos es muy importante. Dice la Cámara de Odontólogos, no use en el momento piezas de mano y equipos quirúrgicos impulsados por ultrasónico, porque ellos mueven mucho aerosol. Evite el dispositivo de chorro de polvo, esos son esos artefactos para la profilaxis, ¿no? Y en Alemania, en el país de los motores eléctricos, evite el uso de turbinas, de piezas de mano que propulsan aire, como lo había explicado antes, ¿no? Claro que allá hay muchos motores eléctricos y la turbina produce mucho aerosol, ¿se acuerdan? Hasta 45 litros de aire propulsor que sale por la turbina y que hace un aerosol muy grande. Aquí también pone que los enjuagues bucales antisépticos pueden ayudar, ¿no? Recomendado. Esto es la recomendación oficial de la Cámara de Odontólogos de Alemania. En Alemania hay de 60 a 70 mil odontólogos y 80 millones de habitantes. Claro que tenemos que tener el equipo de protección adecuado, eso está muy claro, permanentemente, ¿no? Viseras, escudos, y bueno, esto es natural, y aquí ven que esa información, esto es en alemán, pero se lo traducí en español, porque lógicamente los odontólogos alemanes hacen la información básicamente en alemán para los odontólogos alemanes, ¿no? Pero es bastante interesante, y vamos a ver lo que pone aquí la próxima semana, o en un mes, ¿no? Yo estoy curioso porque el flujo de información se adapta cada semana. Dependiendo de las informaciones que tenemos de Italia, de China, donde ya tuvo el brote gigante en España, en Alemania estamos tranquilos, pero en México ustedes van a tener todavía la parte peor, todavía viene. Entonces aquí hay más evidencia porque funciona más tiempo, ¿no? Aquí también una cosa interesante, esto es el periódico que yo leo en Alemania, un periódico bastante bueno, y claro, uno también se preocupa, no pensando en ontología, qué significa esto para mí, ¿no? Como persona que anda por la calle, ¿no? Mi colega Lía, aquí que está también en la cámara, que vive en Polanco, me dijo, bueno, Oliver, pero salir a la calle, en el metro, yo que sé, en el restaurante, ir a algún lugar, tengo mucho miedo, lógicamente, ¿no? Porque a ver lo que pasa. Y aquí esta autora aquí, que pueden ver ese artículo, dijo que, bueno, ventilar, ¿no? Los aerosoles están aparentemente más involucrados en la transmisión del COVID, ¿no? Pueden permanecer en el aire durante horas. Esto ya se ha comprobado por cámaras de filmaje lento, que los minúsculos piezas de los virus se quedan horas y horas en el aire y no se bajan al suelo. Quiere decir, lo peor que pueden hacer, si creen en esto, es estar en habitaciones, en edificios, con mucha gente no ventilado.
Y nosotros sabemos que la gente que se infectó y murió, inclusive en Italia, en Bérgamo, en Italia del Norte, eran jóvenes y médicos y enfermeras porque tenían una alta carga viral consistente. Quiere decir, el tiempo de exposición y la carga viral decide si se infectan o no. Poco tiempo, poca carga, salen con suerte, si tienen un organismo inmune fuerte. Mucho tiempo de exposición, mucha carga viral, infección. Entonces, los aerosoles, en el momento, están bajo observación continua. Yo personalmente creo, cuando leo todo esto, que está subestimado y cada día sale más de que los aerosoles contagian, porque ¿cómo puede ser que se contagiaron tantas personas, ¿no? Que no se tocaron, que no se besaron, que no se... ¿no? En partidos de fútbol, lo que sea, claro, puede ser por las gotas, infección de gotas, directamente con la saliva, pero el virus este es tan pequeño que apenas se ve en el microscopio. Y cuidado con los aerosoles. Y ven aquí, esto hace 30 años, cuando Corona era una cerveza solamente, y si no me reconocen, ese soy yo, fue mi primer viaje a México en el año 89, y les digo que siendo joven, yo no entendí por qué esos mexicanos beben cerveza de botellas tan pequeñas, minúsculas, que son de niños, ¿no? Y aquí ven que todavía tenía bastante cabello, y siempre bebía 2 botellas a la vez, y ya ven que me estaba divirtiendo mucho con Corona, con esta cerveza genuina mexicana en el año 89 en la Ciudad de México, en un apartamento en la terraza cerca del parque de Chapultepec, ¿no? Y ya ven, espero que volvamos a hablar de Corona solamente en este sentido. Y bueno, y claro, todos unidos, si trabajamos todos juntos, creo que podemos superar esta situación, y espero que no me salí demasiado el tiempo, y les agradezco mucho por su atención, y espero que realmente estén muy bien, que pasemos con esa fase, y yo con muchos ánimos de viajar lo antes posible de nuevo a México para ver mis amigos, que tengo muchos allá. Muchas gracias. Muchas gracias a Oliver. Gracias por la presentación, por los datos nuevos, es verdad. Pasa el tiempo y se van actualizando, ¿no? Todas las investigaciones, todo lo que vamos recopilando, y nos va sirviendo mucho de cómo están ustedes viéndolo allá en esa nueva temporada, y cómo nosotros tenemos que recibir esa información para empezar a ajustar nuestra práctica odontológica. Por cuestiones de tiempo, vamos a dar rápido unas 3, 4 preguntas, Oliver, ya sí, para ir concluyendo. ¿Te parece bien? Perfecto. Me comentan aquí sobre materiales de overoles que se están vendiendo, que son impermeables y que no son de tela adecuada, y esto no brindan protecciones adecuadas. ¿Tú nos podrías decir algo al respecto de este tipo de materiales o estas telas impermeables en cuanto a la esterilización? Bueno, básicamente no puedo dar información específica sobre algún producto que exista allá, pero primero hay que ver qué producto se usa, porque no solamente es la protección, sino también que se pueda usar, ¿no? Si veo productos totalmente impermeables, por ejemplo, ¿no? Van a tener un problema de usarlos por más tiempo, ¿no? Yo creo que sin saber específicamente de qué producto se trata, hay que confiar en buenos proveedores de productos que están en el ambiente de producir productos de protección para el ámbito médico. Váyanse más al lado médico, ¿no? Que están acostumbrados a trabajar con cargas virales y de exposición, porque ahí en el hospital igualmente es necesario, ¿no? Y eso sería mi consejo personal. Váyanse a proveedores que estén en el ámbito de ropa de protección en el rubro médico. Y aquellos, claro, en el rubro dental, que ofertan eso, naturalmente, ¿no? Pregunta a la doctora María Teresa Zaragoza acerca de las mangueras antibacterianas que dicen que evitan la formación de biofilm.
Bueno, eso puede ayudar, pero eso se va con el tiempo. Es como una prenda que está protegida, por ejemplo, para manchas y para esas cosas, ¿no? No hay remedio de cuidar bien, hacer el flashing, la limpieza de los residuos con los químicos adecuados en las unidades. Para eso no hay reposición, ¿no? ¿Qué es recomendable más? Creo que ya más o menos lo contestaste. Si el uso de tina ultrasónica para lavar el instrumental o hacerlo de manera manual y de lavado. Bueno, el tina ultrasónica siempre es bueno cuando se puedan usar para los debidos instrumentos. Para dar un ejemplo, turbinas, piezas de mano de cualquier marca, no las pueden usar en tinas ultrasónicas porque van a perjudicar el rodamiento. Pero cualquier tipo de productos que sea homologado que aguante para desprender la suciedad con la vibración ultrasónica, especialmente tubos de irrigación pequeños de metal y esas cosas, pues es una muy buena opción, ¿no? ¿Qué uso de cubrebocas son los más recomendados? Si el N95 sin válvula o con válvula. Y si hay algo sobre carbón activado, cubrebocas con carbón activado. Básicamente, nosotros aconsejamos las máscaras, las FFP2 sin válvula, ¿no? Las máscaras se definen por las partículas que dejan entrar el tamaño, ¿no? Y estas máscaras FFP dejan entrar muchos menos partículas. Claro que la máscara siempre lo más importante que esté ajustada, que ¿no? La quirúrgica deja pasar todo por el lado porque no es para exhalar hacia el paciente. Si usan máscaras de válvula, yo no aconsejo porque la válvula deja pasar para afuera y no filtra. Entonces no es una máscara adecuada cuando se piensa en los dos lados, el paciente y el operador, ¿no? Entonces, para mí, máscaras FFP2 sin válvula, de mi punto de vista, serían las mejores máscaras que uso en el consultorio.